extraños, fracturas. El concepto para todo es lo mismo de fractura. Tumores, parecido a lo que es el químico, solamente que este está más suave. Empezaremos entonces con cuerpo extraño y cosas nasales. Este tema ya lo hemos visto en la práctica del oído, cuando decíamos el cuerpo extraño es todo objeto que el paciente se introduzca en el oído. En este caso es todo cuerpo extraño que el paciente se introduzca a nivel de las fosas nasales, lo que sea. Es un cuerpo extraño. Y al igual que el anterior, la vamos a clasificar como orgánico, inorgánico, inanimado, inanimado. Entonces aquí tenemos parte del cuerpo extraño que el paciente se puede introducir a través de la fosa nasal, ya sea de forma voluntaria o de forma involuntaria. Decimos de forma involuntaria, de forma voluntaria, sobre todo aquellos pacientes que presentan algún trastorno, ¿no? Puedo mencionar algunos de ellos. Tenemos aquí entonces verduras, otro esponja, semilla, el paciente puede introducirse a través de la fosa. Los síntomas que va a presentar el paciente por un cuerpo extraño, obviamente que inicialmente es un cuerpo extraño. Va a producir que entonces obstrucción a nivel de la fosa nasal. Y dependiendo del cuerpo extraño que se introduce en la fosa nasal, pues puede cambiar la morfología. Este se puede aumentar el tamaño o puede permanecer en su mismo tamaño. Pero aquí en el cuerpo extraño de la fosa nasal, ya que va a producir obstrucción, se puede acompañar de edema directamente en el nivel de la fosa nasal. Sobre todo si este cuerpo extraño pasa más de 24 horas a nivel de la fosa nasal, puede producir deformidad de las estructuras de la nariz. Puede pasar en ocasiones inadvertido, sobre todo aquellos pacientes que se introducen papeles pequeñitos a nivel de la fosa nasal. Después de 24 horas, en ocasiones dependiendo de la morfología que este tenga, puede cambiar y por lo tanto se va a dilatar ese cuerpo extraño y puede producir olor fétido en el paciente, ¿no? Se va a acompañar de éxtasis. En cuanto al tratamiento o al diagnóstico, obviamente que se va a acompañar de su anamnesis, es decir, la historia clínica del paciente, el cuadro clínico, en este caso, construcción de la fosa nasal unilateral, si el paciente se le produjo un movimiento nasal, el examen físico, sobre todo con la radioscopía anterior, podemos visualizar el cuerpo extraño que va a estar dentro de la estructura nasal. Dice, no justifica, obviamente no justifica realizar un estudio imaginológico porque las estructuras de las fosas nasales son bastante accesibles para el médico que va a examinar. No basta un espectro nasal, observamos el cuerpo extraño en la nariz. Tratamiento: se acude a un aspirador y se hace la succión, si es que lo tenemos, ¿no? Si no lo tenemos, directamente podemos ingresar con una pinza, pero antes de ingresar con una pinza, pues vamos a hacer la clasificación del cuerpo extraño, si es de contextura blanda o si es de contextura rígida. Porque si es de contextura rígida, no vamos a poder ingresar a través de la fosa nasal, sobre todo si es un paciente pediátrico. Además, corremos el riesgo de impulsarlo hacia la parte posterior y causar una broncoaspiración. Por lo tanto, el cuerpo extraño hay que clasificarlo para poder hacer el tratamiento, ¿no? ¿Qué más nos dicen aquí? El cuerpo extraño, ya esto es lo que estaba diciendo anteriormente. Materiales que podemos utilizar para poder extraer este cuerpo extraño. Aquí tenemos un gancho de estrabismo y una sonda de Richter. ¿Para qué? Para poder directamente ingresar a través de la fosa nasal y extraer al cuerpo extraño. Y se acabó el tema. Entramos a otro tema entonces que vamos a hablar de la fractura de la pirámide nasal. Dentro de la fractura de la pirámide nasal, como ustedes están observando aquí, involucra sobre todo a los huesos propios de la nariz. Aquí tenemos a la rama ascendente del maxilar superior, laterales que van a formar la pirámide nasal de la estructura nasal. En este caso tenemos los huesos propios de la nariz y este contorno que vemos aquí corresponde al cartílago
inguinal y al mentón. Forman parte de la estructura anatómica de la nariz. Las fracturas pueden ser de diferentes formas, ¿no? Aquí tenemos entonces la pirámide nasal completa en el paciente normal. Pirámide nasal, y aquí vemos la unilateral, como vemos aquí entonces, hay un impacto a nivel lateral de la estructura del hueso propio de la nariz. La bilateral, el libro abierto, como su nombre lo dice, esta tipo de fractura es que la nariz vamos a verla o vamos a observarla de forma plana o oñada. Tenemos la impactada que se fragmentan en tres componentes. Vemos que entonces compromete a los huesos propios de la nariz, sobre todo los maxilares superiores y la pared interna correspondiente al septum de la nariz. Tenemos la fractura anterior-verde, esta sobre todo la vamos a ver en aquellos pacientes pediátricos, ¿no? Y tenemos la concomitante, donde vamos a observar que la fractura se ha fragmentado en varios pedazos o trozos de huesos que se han fragmentado en la nariz. Por aquí. En cuanto a la clasificación vamos a decir que es abierta, cerrada, siendo que abiertas son aquellas fracturas que va a salir el hueso o hay una pérdida de la continuidad de la piel por donde va a salir un pequeño hueso, ¿no? A través de la fosa nasal, sobre todo a nivel del dorso de la nariz. Y en cuanto a esa fractura cerrada, obviamente es una fractura donde no hay pérdida de la continuidad, sin embargo se ve la deformidad de la fosa nasal, que puede ser un aplanamiento de la fosa nasal o puede ser desviación lateral o anteroposterior. Las fracturas cerradas estas a su vez se clasifican en dos, en simples y complicadas, siendo que las simples solamente están limitadas al hueso propio de la nariz. Sin embargo, las complicadas son aquellos que hay una fractura anexa o vecina a los huesos propios de la nariz. Entonces puede involucrar a la órbita de los ojos, al seno maxilar o a los senos frontales, ¿no? Entonces estas son las fracturas complicadas, que aparte de fracturarse los huesos propios de la nariz, hay una estructura vecina que está comprometida. A su vez, estas pueden ser fracturas desplazadas y no desplazadas, siendo que las fracturas no desplazadas en realidad sí existe un grado de desplazamiento muy leve, que a la simple inspección no se observa. Por lo tanto, es necesario realizar la inspección y la palpación de dedo índice y pulgar a partir de la raíz de la nariz hacia la punta de la nariz, identificando si que hay un desvío de los huesos propios de la nariz. En cuanto a la fractura desplazada, como su nombre lo dice, esta la vamos a poder observar a la simple inspección, que va a haber un desplazamiento o un hundimiento en las estructuras propias de los estructuras o huesos propios de la nariz. Entonces, a modo de ejemplo, aquí vamos a mencionar a dos fracturas por impactos laterales. Como vemos entonces al paciente, vemos que está lateralizado el hueso propio de la nariz hacia el lado derecho. Por el impacto que ha sufrido el paciente, que compromete a la estructura o al tabique nasal, también conocido como septum, o también correspondiente a la pared interna de la nariz. En cuanto a la fractura por impactos frontales o anteroposteriores, esta en realidad nos va a dar dos tipos de fracturas, porque en realidad es una solamente que se diferencia por la estructura anatómica que se va a presentar. Entonces aquí vemos, en este es el dorso de la nariz, debería estar completamente recto, sin embargo vemos que presenta un hundimiento. Este hundimiento es el que se conoce como encilla de montar o fractura en letra K, por el hundimiento que se conoce. Y en cuanto a la infección, podemos decir que tiene un signo de Venus. ¿Por qué un signo de Venus? Porque hay un hundimiento justamente a nivel del tercio medio de los huesos propios de la nariz.
fracturas en el paciente trial. La diferencia del anterior, obviamente, esta nuevo es igual a la de un paciente adulto, ya que aquí en la fractura del paciente trial no puede encontrar puntos de crecimiento. Por lo tanto, aquí se va a producir una fractura en tallo verde. Las más comunes, luxaciones con tromboborianas. ¿Cuándo se producen estas? Cuando el paciente a través que sale el canal del parto, la mamá pues cierra las piernas y la aprieta con los huesos de la vena. Entonces aquí se va a producir una alteración a nivel de los huesos propios de la nariz, que esto va a ser más identificado sobre todo cuando el paciente vaya transcurriendo el tiempo. Se va a visualizar la deformidad ocasionada por la compresión de la nariz, sobre todo alterado en el dorso. Hundimientos unilaterales en los huesos propios de la nariz, como su nombre lo dice, es un hundimiento lateral parecido al anterior, solamente que en vez de ser en forma de C, va a ser en forma de S, ¿no? Tanto en la región anterior o posterior, o puede ser viceversa. Pero la cosa es que hay una fractura en forma de S, y por eso que se lo conoce con el nombre de hundimiento unilateral. Fractura en libro abierto, como ya le estaba adelantando entonces, es una fractura que tiene componente tanto a los huesos propios de la nariz, pero también involucra lo que es la pared interna, también conocido como septum. Entonces esta fractura que nosotros estamos mostrando aquí corresponde a este nivel, prácticamente casi a la raíz del dorso de la nariz. En cuanto al diagnóstico, pues como estábamos diciendo anteriormente, vamos a hacer mediante la inspección y la palpación. En cuanto a la inspección, vamos a ver nuestro hundimiento, la materialización de la fractura, ¿no? Pero también lo podemos hacer mediante la palpación, sobre todo aquellas fracturas que no son visibles, pero se recoge el antecedente de que el paciente ha padecido de algún golpe o algún accidente o algún trauma. Cierre su puerta, por favor. Y llegan de último, tengan la gentileza, por favor, de sacar la puerta. Y ingresan sin hacer bulla, porque dificultan la atención de algunos estudiantes que se están durmiendo, pero están aquí. Es lo importante. Entonces vamos a ver qué cosas. Mediante el examen físico, entonces vamos a ver lo que decíamos, el signo de más y el signo de menos. ¿Cuándo es un signo de más? Cuando vemos entonces este tipo de paciente o este dorso de la nariz que estamos observando, que hay una ligera IVA o protuberancia que está dificultando ese dorso de la nariz. Puede quedar frente a la clase de la avión. Que se cree que está bien cerrado. Atento a la clase. Entonces, dentro de lo que decíamos la palpación, vamos a hacerlo con el dedo índice y pulgar desde el dorso, desde la raíz de la nariz hasta la punta o el ápice. Cierre su puerta, por favor. Cierre. Si van a llegar a algún terror para la casa. Continuamos entonces, jóvenes. Estamos por qué? Diagnóstico, ¿no? Había alguna problema. La palpación. En cuanto al tratamiento, entonces lo vamos a dividir en inmediato y tardío. Inmediato, sobre todo debe estar dirigido a permeabilizar la vía respiratoria superior, por el motivo de que el paciente no respira a través de la cavidad oral, porque si el paciente respira a través de la cavidad oral, posiblemente nos va a dar una laringitis, porque el aire está entrando sucio. ¿Lo ves? Por lo tanto, entonces hay que permanecer la vía respiratoria principalmente. De ser necesario, se realiza una traqueotomía. La epístasis aquí pasa a segundo plano, doctores, porque lo importante es lo primero, permeabilizar la vía respiratoria. Es más, en algunos pacientes no es necesario realizar el taponamiento anterior y el taponamiento
tratamiento posterior. Vamos a hacer como tratamiento una cauterización. En cuanto al tratamiento tardío, como dice aquí, considerar la parte estética del paciente, nada más. Lo principal entonces es el tratamiento inmediato. Y el segundo es más que todo el estético. Sobre todo el paciente que se siente feo porque una parte de su estructura anatómica pues ha quedado deforme. Por lo tanto, entonces se hace una retinoplastia. Con lo que mejora pues, la estructura de la anatomía. Y en cuanto al tratamiento, también se lo puede hacer de forma de una reducción del septo. Esto podemos utilizar lo que es el corse. ¿Cómo se introduce el corse? Muy fácil, como usted está observando en la imagen, tiene una forma de alicate, se introduce a través de la fosa nasal y lo único que se hace es de esta forma, se introduce y se suspende y se acabó, doctor. Se va para su casa. Y si fuera un paciente que presenta una fractura lateral, lo único que colocamos es el elevador. Es el elevador. Esto que vemos aquí es el elevador. Es recto. Este es el orificio nasal. Lo único que si está con una fractura, lo introducimos y lo único que hacemos es levantar, nada más. Y posteriormente el paciente que se va. No hay más que hacer con este paciente. Este es el tipo de reducción que se debe realizar. No es como lo que ustedes han visto en la película que le rompen la nariz, agarran el tubo, lo vuelven a subir. No existe eso, ¿no? Es la reducción de esta forma. Porque pueden quedar fragmentos de huesecillo sueltos y pueden producir un tumor. Y vamos a hablar de los tumores más adelante. Continuamos entonces, justamente estamos hablando del tumor, ¿no? Cuando hablamos de tumores, estos tumores pueden ser de forma externa o de forma interna. Puede involucrar a los senos paranasales, ¿no? Entonces aquí vemos un tumorcito de forma externa que se encuentra en la región lateral de la fosa nasal. Estos tumores se pueden formar por diferentes fragmentos que vamos a ver. Existen factores de riesgo que lo pueden predisponer a estos pacientes a padecer de un tumor, sobre todo aquellos pacientes, por ejemplo, que trabajan con la madera. Por eso que nombra a la serrín o la viruta, eso que se produce del raspado de la madera o cuando están cortando la madera. Sobre todo si no utilizamos barbijo o paño para taparse la luz. Cuero, aquellos pacientes que se dedican a trabajar los trabajos con el cuero, hacen trabajos de montura, pintura. Esto no quiere decir que el paciente, el pintor va a tener que padecer de un cáncer, no, aquellos que están con contacto seguido. Los tumores pueden ser externos e internos, y los internos vamos a conocer los benignos o malignos. Y dentro de los malignos tenemos a estos, los congénitos y adquiridos, que se pueden formar por la grasa del tejido vascular, el cartílago, el esqueleto o las glándulas. Van a formar parte de estas alteraciones a nivel de la nariz o de los senos paranasales, ¿no? Entonces, así que tenemos aquí a los quistes dermoides, que estos son muy frecuentes, son tumores congénitos, aparecen de forma subdérmica, formados por piel, melanopaneras. Como dije, son como, se forman de pequeños fragmentos. Entonces va a aparecer una tumoración, en este caso, justo a nivel de la raíz de la nariz. Ahí vemos el quiste dermoide. Y el tratamiento para este paciente puede ser netamente quirúrgico, extraerlo, parece como un quiste sebáceo, parece. En cuanto al linfoma, el linfoma son tumores formados por grasa que van a aparecer también justo de forma lateral, es decir, de forma interna. En este caso está comprometiendo la parte cartilaginosa de la nariz. Anatómicamente, la nariz está formado por músculo
cartílago y hueso. El fibroma. El fibroma, más conocido como verruga vulgar, que puede aparecer en forma de espolón justamente en el piso de la nariz, tal como lo estamos observando aquí. Están formados por tejido conectivo y la extracción o el tratamiento es bastante facilito. Una pinza, un bisturí, cauterización y listo, se va el paciente para la casa. El paciente está consciente de lo que se hace. Anestesia local un poquito y listo. No pasa nada. Ahí tenemos la grasita. ¿Y estético cómo se queda la nariz? ¿Se queda bien la estética? Dime. ¿La estética de la nariz se queda bien? ¿O se queda así chueca? No sé. ¿O se queda chueco la nariz? Como... No. Como lo hemos visto, este es como una... No produce alteración, ya que no se encuentra exactamente a nivel de tabique nasal o del subtabique. Más que todo se encuentra en la parte inferior o en el piso de la fosa nasal. Es como un espolón que se formó directamente, se aloja en la tracción y listo. No va a quedar deforme el paciente. Entonces el osteoma es otro tumorcito que va a aparecer a expensa de pequeños traumatismos producidos, es decir, sobre todo aquellos pacientes que practican el deporte del boxeo, por ejemplo. Un puño hoy día, sangra, tapón y listo, se va para la casa. Otro día otro boxeo, para otra vez y se va formando el osteoma a nivel del dorso de la nariz. Puede ser un factor de riesgo. El angioma son tumores de tipo vascular y es por eso que vemos esa coloración rojizo vino, que aparece sobre todo en la punta o el ápice de la nariz. Son bien definidos, pueden ser de forma melonada o de forma plana o lisa, como lo estamos observando aquí. Este está bonito, sin embargo este presenta una rugosidad, ¿no? Pareciera una pipoca. Una zona sobreelevada, ¿no? El rinofima, este tumor sobre todo es más frecuente en el sexo masculino, aparece también a nivel de la estructura de la nariz, pero a diferencia de los anteriores, este puede comprometer toda la cara o todo el rostro del paciente, que lo va a dejar deforme al paciente, como Quasimodo. Entonces su etiología es desconocida, pero se lo considera como factores de riesgo la revascularización o la alteración de la vascularización de la zona de la nariz. Puede aparecer con hipertrofia o hiperplasia de las glándulas sebáceas, es decir, que aparece sí o sí. Los síntomas son algunos de los que ya hemos mencionado entonces. Puede aparecer en forma de holladura, como lo vemos aquí, puede aparecer en toda la cara o comprometer solamente la nariz, como lo estamos observando aquí. Puede aparecer también accesos por procesos inflamatorios de folículos pilosos de la nariz, y lo vamos a conocer como porúnculos. En cuanto al tratamiento, todos son quirúrgicos, todos. ¿Y por qué lo avanzamos? Porque ustedes son los principales diagnosticadores de esta patología para que el paciente tenga un tratamiento adecuado, oportuno y específico. Porque si no lo sospechamos, lo dejamos pasar y cuando acordemos ese tumor ha comprometido senos paranasales, vías respiratorias, hay obstrucción nasal. En cuanto a los tumores de la fosa nasal y de los senos paranasales, esto también se divide en epiteliales y conjuntivos, de los cuales vamos a mencionar a algunos de ellos. Dentro de esto tenemos entonces lo que es la serie epitelial, tenemos el papiloma, que son pequeños tumores de crecimiento vegetante ubicados sobre todo en la parte anteroinferior de la nariz, que involucra el tabique y de la cabeza de los cornetes medio e inferior. Es decir, que puede confundirse inclusive con el cuarto o el quinto cornete, parecido al otro tumor que vamos a avanzar más adelante. Aparece como un nuevo meato y cornete ahí, y por eso que ahí dice que involucra tanto cornete medio, inferior. El síntoma principal son las vísceras.
Solo detecta si es lo único que tiene el paciente. Nada. En cuanto al examen físico con la rinoscopía. ¿Cómo lo vamos a ver con la rinoscopía anterior? Se visualiza una pequeña masa rojiza que al tacto con el espéculo nasal produce sangramiento. Sangre. Fácil de sangrar. El tratamiento quirúrgico, electrocoagulación. El papiloma invertido, parecido al anterior, al osteoma. ¿Cuál es la diferencia? Que este, en vez de salir hacia afuera, se va hacia la profundidad. Por lo tanto, puede traer deformidades en la estructura de los senos de los maxilares superiores. Ubicación para nasal lateral. Síntomas que aparecen entonces: obstrucción nasal, epístasis, destrucción ósea. ¿Eso por qué? Porque se va hacia adentro, compromete la estructura ósea. Rinorrea purulenta unilateral. En cuanto al tratamiento, es netamente quirúrgico. Aunque es accidente, es decir, que puede volver a aparecer el tratamiento quirúrgico. Etiología: desconocida. El adenoma son tumores pequeños veiculados con base de implantación en el techo de la fosa nasal. A este que se lo confunde con el quinto corneto. Según la literatura, nosotros sabemos de que cuántos cornetos hay: tres cornetos y tres netos. El quinto está en aparece en forma de una masa en la parte superior de la fosa nasal. En cuanto a la cerebroconjuntiva, tenemos al nervio solitario superficial, también conocido como plano, y al profundo vocal. Entonces aquí tenemos al angioma solitario superficial o plano. Son pequeños, demasiado pequeños o diminutos, de 2 a 3 milímetros de tamaño. Tiene la cabecita de marfil, presenta obstrucción y epístasis. No, obstrucción no, perdón. Presenta epístasis, es decir, cada vez que el paciente está presentando sangramiento a través de la fosa. En cuanto al angioma profundo cavernoso, también este ocupan parte de las fosas nasales y puede llegar y comprometer los senos paranasales, sobre todo el seno etmoidal. Produce hemorragias nasales y obstrucción nasal. Mediante la rinoscopía llama la atención una masa de color rojo, borra de vino, que es lisa o mamelonada. La vamos a encontrar a nivel de la fosa nasal. Sangran al menor contacto con el instrumento de examen físico. En cuanto al tratamiento, también es que el osteoma es una nueva formación de tejido óseo de crecimiento lento y limitado. Se los encuentra sobre todo a los exámenes paraclínicos. ¿Qué quiere decir esto entonces? El paciente puede venir por cualquier otra cosa y vaya, se me ocurrió mandarle un rayo X y en el rayo X le vamos a poder evidenciar de que se encuentra un tumor ocupando una de las estructuras de los senos paranasales. Es por eso que aquí dice al inicio es asintomático. Como esos viejitos caducos, ¿no? Que llegan a la consulta y dicen: ay, doctor, no tengo nada, pero quiero hacerme una radiografía. Y no se van hasta que se la mandan. ¿Ves? Entonces ahí podemos encontrar, porque este tumor es completamente asintomático, pero puede llegar a obstruir un seno paranasal. Constituido por tejido diagnóstico de deformidad.
Produce, dice, cuando ya es más avanzado, puede producirse palidez compresiva, deformidades frontoorbitarias y exoftalmia, perdón, de grado variable sin oftalmopenia. Ustedes que pasaron, ¿cómo se llama? Oftalmología, no, pero está ahí la respuesta. Ni modo, seguimos. En cuanto al tratamiento, entonces, es netamente quirúrgico. Eso también es el agrandamiento de las órbitas, quedan fuera. Displasia fibrosa. Se evidencia por la deformidad que producen a nivel estético, es decir, que van a producir una deformidad a nivel directamente de la cara. Es una deformidad que se produce a nivel del maxilar superior o el maxilar inferior. Produce obstrucción nasal progresiva unilateral y la disminución de la agudeza visual por compresión de las estructuras nervios que corresponden a la estructura del ojo. Diagnóstico: rayos X. Aparece una opacidad de aspecto esmerilado o más o menos homogénea a nivel del seno paranasal que se está comprometido. En cuanto al tratamiento, netamente quirúrgico. En cuanto a los tumores malignos, son de etiología desconocida, de crecimiento desordenado, y existen factores que la pueden desencadenar. Dentro de este entonces tenemos actividad del intervalo, tenemos las infecciones crónicas inespecíficas de la fosa nasal, pacientes con hábitos tóxicos, dentro de esto el alcohol, el tabaco, pacientes que trabajan, ¿cómo se llaman los que trabajan haciendo radiólogos o técnicos en radiología, ¿no? Porque son los que más constatan. Entonces es un factor de riesgo, ¿no? Estos tumores los vamos a dividir, al igual que el anterior, en epiteliales y de la serie conjuntiva. Los epiteliales son el 80% más frecuente y aparece lo que es el carcinoma de revestimiento y el carcinoma glandular. Traen deformidad a nivel de la estructura de la nariz y lo vemos ahí como una pequeña costra que está justamente a nivel del ápex de la nariz, comprometiendo las estructuras cartilaginosas de la estructura anatómica de la nariz. Dentro de este entonces tenemos el carcinoma de revestimiento, que constituye el 75%. Se asientan sobre todo en el seno maxilar, en la proporción de la fosa nasal. Por lo tanto, si bien se asientan en la estructura de la fosa maxilar, del seno maxilar, pueden producir obstrucción nasal, porque pueden salir, ¿cómo se llama? Al mioma que sale a través del canal del paro. ¿Qué ha pasado? Son especialistas en tumores, me ha dicho el doctor. ¿Cómo se llama el mioma que sale a través del paro? Del paro y que a través del canal. Parido. Sí, un mioma que ha sido parido también a través del paro. Alumbramiento. ¿Cómo le dicen? Es lo que pasa en ginecología, ya hace 15 años que no sabe. Todavía sí era ustedes saben que todo va. Pasa lo mismo entonces con estos doctores, que a través, está aquí el seno maxilar, y aquí tenemos al meato medio. Entonces este tumorcito que se encuentra aquí, a través del meato medio, sale como expulsado del seno paranasal y produce obstrucción, ¿no? Entonces tiene esa característica. El carcinoma verrugoso, como dice su nombre, en forma de verruga, va a producir alteraciones a nivel de la estructura de la fosa nasal. Son deformantes.
Otros por mencionar, esto no lo hemos desarrollado tanto porque me interesa que lo conozcan más. Carcinoma abuso celular tiene un crecimiento similar al sarcoma, es muy agresivo, a diferencia de los anteriores que hemos visto, puede comprometer la vida del paciente por obstrucción de las vías respiratorias. Carcinoma de células transicionales, también llamado así, ¿por qué? Porque se produce un epitelio de transición y puede presentarse como síndrome. ¿Por qué síndrome? Porque puede aparecer tanto, va a producir obstrucción tanto en los senos paranasales, senos, frontales, va a producir obstrucción nasal, pero también va a producir una obstrucción de ¿qué? De las vías respiratorias. Carcinoma adenoide quístico, tumor glandular maligno más frecuente a nivel del tracto respiratorio. Hay un compromiso parecido a la anterior, una alteración de la vía respiratoria superior por la obstrucción que va a causar. Carcinoma glandular, esto es el 25% más frecuente, proliferan sobre todo en el seno etmoidal y en la parte alta de la fosa nasal, es decir, a nivel del techo, ¿no? Produce una invasión local. Se encuentra en algunos grupos, dentro de esto podemos mencionar el adenocarcinoma mucinoso porque produce gran cantidad de moco. Y el carcinoma adenoquístico, tumor glandular maligno, más frecuente también en el tracto respiratorio superior. En cuanto a los tumores de la serie consultiva, esto se presenta en un 15 al 20%. Dentro de esto vamos a tener lo que es el fibrosarcoma y el condrosarcoma. El fibrosarcoma, sobre todo se observa en las células fusiformes que producen reticulina y en ocasiones van a producir colágeno, forman parte de su estructura del tumor. Y el condrosarcoma, tejido cartilaginoso en abundancia. Estas son las estructuras que van a conformar estos tumores. En cuanto al diagnóstico, si ustedes se han dado cuenta, todos los tumores que hemos visto hasta el momento producen obstrucción del seno paranasal, obstrucción de la fosa nasal, sangramiento o epístasis. Puede uno acompañarse de cefalea, puede haber un cambio en la voz, sobre todo cuando estos tumores crecen a nivel de los senos paranasales, porque los senos paranasales funcionan como una caja de resonancia para la voz. Gracias a eso y a las cuerdas vocales, cada uno emite un sonido diferente. Parte del diagnóstico involucra lo que es el examen físico, rinoscopía anterior, rinoscopía posterior, de ser necesario, enviamos un estudio imagenológico y obviamente biopsia para poder identificar si es un tumor maligno o es un tumor benigno. En cuanto a los estudios complementarios, es importante mandar un estudio imagenológico de ser necesario. Tenemos el de proyección de Batter y el de Kirk. El de Batter, ustedes ya lo conocen, es el que se conoce también como frontonaso y mentonaso, con la boca abierta. Y el de Kirk corresponde directamente a la estructura de los senos esfenoidales. Un ataque sería lo ideal en las mismas posiciones, porque vamos a ver con mayor detalle la cantidad de alteraciones que ha producido a nivel de los senos paranasales y de la nariz. Biopsia, como dije anteriormente, para poder valorar el pronóstico del paciente. En cuanto a las abreviaturas, T de tumor, ganglio linfático, N y M metástasis. Del T1 al T4. T1, tumor localizado en una parte del seno. Ahí le puse seno porque puede ser el seno maxilar, pero puede ser cualquier seno. Ya cuando se hace el estudio se coloca en cuál seno se encuentra. Tumores que toman todo el seno, sin evidenciar destrucción ósea. Tumor con evidencia de rayos X y hay destrucción ósea. Tumor con invasión de destrucción vesical. ¿Cómo se hace la clasificación en ginecología?
¿Han avanzado esta tecnología? Sí, ¿Han avanzado? ¿Cómo sería el resultado si T3, N2 y N1? ¿Cuál es la respuesta? Me la colocan para este examen. ¿Han avanzado esta una vez? T3, que venga aquí acompañada de T2, M o N, quiere decir que es un tumor que toma todo el seno sin evidencia de destrucción ósea, pero si yo le pongo una N, hay ganglios linfáticos localizados, que yo le pongo una M, este tumor 2 me ha hecho inflamación de ganglio y me ha hecho una metástasis. Si es que le colocara estas abreviaturas seguidas, ¿no ves? Facilito, ¿sabes? Ahora sí, por ejemplo.